El día de ahora les hablaré acerca de la sentencia 37/2007. Ahondaremos en 4 puntos importantes. El primero de ello, ¿qué motivo o conflicto originó la resolución? Segundo, ¿qué criterios utilizó la sala para resolver la polémica? Tercero, ¿qué tienen que ver estos criterios con la detención provisional? Y 4, ¿en el derecho real o vivo se cumplen estos criterios? Quédense conmigo. Mi nombre es Gabriela Ramírez. Empecemos. Número 1. ¿Qué motivo o conflicto originó la resolución? Me gustaría leer o que me acompañen a leer el artículo 331 del Código Procesal Penal, su inciso número 2. Dice, no procederá a aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional en los delitos siguientes: homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, desórdenes públicos, delitos contemplados en la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas y los delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y activos. ¿Por qué fue esto un motivo de conflicto? Bueno, fue un motivo de conflicto ya que si vemos, dice, no procederá a aplicar medidas alternas. ¿Cuáles son las medidas alternas? El artículo 332 nos menciona una de ellas. Mencionaré solo dos. Una de ellas, el arresto domiciliario, y la dos, la obligación de someterse al cuidado de vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al juez, entre otros. Entonces, dice que no se pueden poner medidas alternas y no se puede sustituir la detención provisional. Esto, como vemos, se menciona como una regla general y no como una excepción ante estos delitos. Punto número 2. ¿Qué criterios utilizó la sala para resolver la polémica? Entre los criterios que utilizó, primero, los jueces destacaron la excepcionalidad, la jurisdiccionalidad y la provisionalidad y proporcionalidad. Ahondando un poco en cada uno de ellos, la excepcionalidad se debe entender como una premisa básica que el imputado debe recibir un trato de inocencia hasta la sentencia que ponga fin al proceso. El motivo por el cual su aplicación tiene un carácter excepcional es en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, la presunción de inocencia, como dice el artículo 12 de la Constitución, y la necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Como ya se mencionaba, la excepcionalidad, el artículo 331 en el inciso segundo nos habla acerca de una regla general, no es una excepción de que en dado caso se puede hacer. No, aquí menciona que en todo se debe aplicar la detención provisional. La prisión preventiva debe ser modificada o sustituida por otra medida menos invasiva a la libertad. En cambio, el fiscal esgrime su argumentación en una manera distinta, ya que él destaca de que, dado el catálogo de delitos que son enumerados en el inciso segundo, hace una distinción entre los hechos punibles donde el peligro de fuga es mayor, dando a afirmar o dando a entender de que por el hecho de que son delitos que llevan más de 3 años de prisión, son delitos de mayor condena, hay un mayor peligro de fuga o periculum in mora, ¿verdad? Y es probable que por la gravedad o por la pena que conlleva al sujeto a quien se le imputa uno de estos delitos, no se someta al proceso judicial, que quiera huir de este, o incluso obstaculice la investigación por la gravedad de estos delitos. Generalmente esto produce una alarma social. El periculum in mora hablamos de que es el riesgo de fuga de la persona, donde obstaculiza la investigación. La interpretación que hizo la sala fue por la del fiscal, tomó en cuenta la interpretación del fiscal general, en la que dice que si el legislador advierte que los atentados más graves a los bienes jurídicos, vida, libertad y propiedad, implican un mayor riesgo de fuga u obstaculización de la investigación,
como también en los que se relacionan en el crimen organizado como promotor y ejecutor de los primeros. Es factible establecer una regla en virtud de lo cual no se pueda sustituir la detención provisional por otras medidas sustitutivas o alternativas y atender la especificidad criminológica que presentan tales figuras. En efecto, bajo los criterios establecidos en la presente decisión, la privación preventiva de la libertad como medida cautelar y no punitiva deberá además obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con los límites necesarios. Queremos decir de que solo con el hecho de que la persona, el fiscal se metió en la idea, o no, perdón, estuvo de acuerdo, el fiscal y la sala estuvo de acuerdo con la opinión del fiscal, diciendo que, pues, si Juan comete un homicidio agravado, él tiene mayor riesgo de fuga, periculum in mora, en la cual Juan va a decidir probablemente huir del país, pero en vez de poner una medida cautelar alternativa, no vamos a hacerlo, porque como dice el artículo 331 en su inciso número 2, hay que hacer la detención provisional. Y no basta con que solo exista el periculum in mora o el riesgo de que la persona que se le esté imputando un delito tenga un riesgo a huir, sino también que debe estar el fumus boni iuris, que es la apariencia del buen derecho. Esto quiere decir que tiene que haber pruebas de cargo a esta persona, pruebas que determinen que este es quien ha sido el actor del delito, ¿verdad? La sala ha sostenido que uno de los presupuestos fundamentales de la existencia del fumus boni iuris en la presente materia se ha entendido como la sospecha razonable que se ha cometido un delito y que en el mismo han participado el encartado tanto como el autor o partícipe. Debemos entender que el periculum in mora y el fumus boni iuris no deben de ser excepcionales, no se deben entender, no se puede aplicar uno o el otro, se tienen que aplicar los dos a la misma vez, no son excluyentes. Abarquemos el punto número 3, el cual dice, ¿qué tienen que ver estos criterios con la detención provisional? Les mencionaba acerca del fumus boni iuris y el periculum in mora. El primero, periculum in mora. El legislador ha considerado que el peligro de fuga aumenta en razón a la gravedad del delito y la pena. Ello nada más supone un elemento indiciario dentro del análisis judicial para apreciar la peligrosidad procesal del imputado. Lo que nos da a entender el legislador aquí es de que si a mayor gravedad del delito se advierte una mayor peligrosidad del imputado en relación con su fuga. El segundo, hablamos acerca de que la sala ha sostenido uno de los presupuestos fundamentales a existencia del fumus boni iuris, el cual en el presente materia se ha entendido como la sospecha razonable de que se ha cometido un delito, y en el mismo ha participado el encartado como autor o partícipe. De tal presupuesto, la adopción de la detención provisional supone la existencia de elementos de convicción suficientes para acreditar positivamente tales extremos procesales, conforme a un juicio de ponderación realizado por los jueces. Es decir, que no basta con la apreciación superficial de la imputación, sino que el juez también tiene el poder de argumentar que en efecto se está en presencia de casos de esos tipos delictivos para proceder a adoptar la medida cautelar. Y también eso tiene que ver con la detención provisional, ya que con estas medidas cautelares se vulneran los derechos de las personas, como es la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, también que la persona tenga la opción de presentar arraigos, por lo cual no se detenga provisionalmente, un arraigo ya sea domiciliar, laboral o familiar. Entre los arraigos domiciliar, digamos que presente donde está viviendo la persona, que tenga una escritura de su casa o que tenga donde
si paga algún apartamento. También lo familiar se refiere que demuestre esta persona que tiene que si está casado, que si tiene hijos, por lo cual la persona no va a huir del país. Con eso se busca asegurar que la persona no se va a huir, no se va a huir o no se va a fugar del país. Esos son puntos muy importantes para demostrar la calidad del imputado y para que no se vulneren los derechos. Y el último punto. 4. ¿En el derecho real o vivo se cumplen estos criterios? Bueno, según la sala dictó de que esto está sujeta a interpretaciones. No es algo subjetivo, ya que cada juez va a declarar si se va a proceder o no con la detención provisional. Se va, como mencioné al principio, esto se menciona como que es una regla general, no una excepción. Entonces, cada juez va a tener el poder de ver si hay periculum in mora, si hay apariencia en el buen derecho, fumus boni iuris. Y cabe destacar también de que mencionó de que esta medida debe servir para asegurar el proceso, no para dar confianza y asegurar que el hecho delictivo no se va a continuar haciendo, ya que lo que se busca con este artículo en su inciso número 2 es que el delito no se vuelva a cometer, asegurar a la población de que la persona no va a volver a seguir cometiendo estos delitos. Pero imaginemos, si Pedro presenta arraigos, si Pedro sabe, si Pedro está seguro, pues, de que, por lo tanto, quizás probablemente no ha cometido el delito, o quizás sí, ¿verdad? Entonces, si Pedro llegara a presentar arraigos y tuviera prueba y todo, se debe demostrar que no es necesariamente aplicar la detención provisional de un solo, sino que aplicar medidas alternativas o sustituirlas, como menciona el artículo 332 del Código Procesal Penal. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.